Galería de personajes del Oriente Antiguo, Subpiluliuma primero, los hititas. Buenos días, buenas tardes. Terminadas ya las vacaciones navideñas, recomenzamos nuestro curso de Sagrada Escritura. Espero que la tos hoy no amargue el tema como en días anteriores. Me he previsto del agua, me he previsto de todo. Vamos. Vamos a hablar de los hititas. En realidad es de los hititas de quienes hablamos. Y bueno, pues como personaje, ya que centramos todo siempre en un personaje que nos sitúe en el ambiente, pues cogemos a este hombre de nombre tan extraño, Subpiluliuma. Este nombre en español se escribe de diversas formas. Fijaros ahí un poquitín, si queréis, arriba. Subpiluliuma, con el signo diacrítico S sobre la S, muchas formas más, ¿no? La transcripción de los nombres es siempre una verdadera cruz, porque cada uno la hace un poco como le da la gana y no hay unas normas claras establecidas. Y sobre todo hay un problema siempre que es la diferencia entre el alfabeto, hay que decirlo así ya, entre el alfabeto español y el resto de los idiomas no latinos o no latinos, los que utilizan el alfabeto latino. Bien, el caso es que hacemos lo que hacen la mayoría de los autores o lo que nos conviene en un momento determinado. El nombre significa originario del manantial resplandeciente. Bien, son nombres así muy rimbombantes. Y el tema comienza con una imagen, que es esta imagen de este señor así un poco asustado, que no se está sujetando a los tirantes, sino que tiene en cada mano tiene una especie de pluma. Tienen que ser símbolos de su poder. Esta imagen fue desenterrada el año 2012 en Kunulua, capital del reino neohitita de Patina, y representa a un rey hitita llamado Subpiluliuma, aunque algunos consideran que se trata de nuestro personaje, la mayoría piensan que no. Lo más probable es que represente al segundo de ese nombre, Subpiluliuma II, y que reinó casi 200 años después, cuando el imperio hitita estaba a punto de desaparecer. Algunos incluso dicen que es de algún reino neohitita. Estamos diciendo algo de los hititas, decimos algo previamente, antes de meternos en el tema a fondo. Hatti, o el imperio hitita, fue un reino que nació en el siglo en el siglo XVII a.C. y sucumbió al comenzar el siglo XII a.C. Para que os orientéis de entrada, la parte ahí más gris está de aquí. Esta parte gris de aquí, a ver si la señalo bien. Esta es donde tengo el dedo. La parte, esta veis ahí que pone Hatti, ¿lo veis? A ver si se centra. Y al lado de Hatti pone Hattusa, que será la capital de la que hablaremos. Y ese espacio que hay ahí es el que ocuparía en su máxima extensión el imperio hitita. Fijaros que junto a él está Asiria, por debajo está Babilonia, a la derecha está lo que sería Persia, abajo Egipto,
para que os situéis un poquito, ¿verdad? Bien, ahora después ya iremos viendo un poquillo más sobre eso. El territorio, como hemos visto, originario, estuvo en el centro de Anatolia y se extendió en todas direcciones. Su capital fue Hattusa, que es la actual Bogatskoy, que es una ciudad turca que ocupa el lugar donde antiguamente estuvo Hattusa. En un principio se agruparon algunas ciudades-estado de cultura heterogénea. Hablaban una lengua indoeuropea escrita con jeroglíficos y luego también escrita con signos cuneiformes de tipo acadio. También hablaban una lengua semejante al acadio, sin que se sepa la relación que hubo entre ambas lenguas. Bueno, y hablaron más lenguas, ¿eh? Cuando redacté esto todavía no había visto algunas cosas. Hablaron más lenguas, porque en realidad los hititas parece que suman diversos pueblos. Llama la atención en que las oraciones de diversos cultos tienen diversas lenguas muy antiguas. Pero en fin, podemos hablar de la lengua hitita como una lengua indoeuropea. Esa lengua hitita se llamaba también a veces la lengua de Arsaba. El territorio de Arsaba estaba más bien, a ver si puedo, aquí, donde tengo el lápiz, de Arsaba ahí, allá se me va. Ahí. El territorio de Arsaba, es la lengua de Arsaba, que es la que luego se le llamó lengua hitita. Y bien, eran por tanto conglomerados que no están bien delimitados todavía, ¿eh? Aunque se produjo el milagro de la traducción de la lengua hitita. Digo el milagro porque se partió de nada. Y fue la hipótesis que luego se mostró fecunda de que se trataba de una lengua indoeuropea la que permitió la interpretación de la lengua hitita a partir de los sonidos que se podían leer en la escritura cuneiforme de esta lengua. Ahora después preciso algunos de estas ideas. Durante los siglos XIV y XIII a.C., los hititas hicieron vasallos a los pueblos de toda la península de Anatolia. Mirad, para no repetir siempre, ¿no? Ya no digo más la actual Turquía. La península que ocupa actualmente Turquía se llama Anatolia. Es su nombre, la península de Anatolia. Y así la llamamos y no tenemos que darle un nombre moderno que parecía actual, ¿no? La península de Anatolia, Anatolia significa oriente, es la que ocupa actualmente la República Turca, ¿no? Bueno, pues controlaron los países del Mediterráneo oriental, sobre todo la Siria del norte, llegando hasta el Líbano, llegaron hasta Canaán, luego veremos, y por el este llegaron hasta el Éufrates. Este gran imperio se formó gracias tanto a su habilidad y potencia militar como a sus cualidades diplomáticas. Fueron buenos diplomáticos, ¿eh? Llegaron a estar al nivel de las potencias de la región, de Asiria, de Mitanni, de la que ahora la nombramos, Babilonia, Egipto. Los hititas llegaron a hablarse de tú a tú con los egipcios, ¿eh? Y en cuanto a logros, pues
Perfeccionaron el carro de combate ligero y lo emplearon con gran éxito. Se le atribuye una de las primeras utilizaciones del hierro en Oriente Próximo para elaborar armas y objetos de lujo, y tras su declive cayeron en el olvido, pero el olvido más total, hasta que en el siglo XIX empezaron a decir, oye, pues aquí había un imperio, ¿eh? El siglo XIX nuestro. Ya Champollion fue de los primeros que descubrieron algo. Ahora eh, durante el siglo XIX y el siglo XX es el tiempo en el que se ha profundizado y mucho en el conocimiento de los hititas. En España, un libro que los dio a conocer es este. El misterio de los hititas de Ceram. Es, es una obra, esta edición es antigua y bueno, le tengo cariño porque pertenecía a mi padre que se interesó un tiempo por esto. Fijaros que es de 1957 este libro y todavía se titula El misterio de los hititas. Pero bueno, dio a conocer muchísimo sobre los hititas este libro y fue muy importante. Ceran fue un divulgador interesante de todo lo relativo a la arqueología. ¿eh? Dio origen a lo que se llamó la, la novela arqueológica, ¿no? Y es hablar de la arqueología como quien habla de una novela, ¿no? Como quien cuenta una novela. Otro que trabajó de esa manera, este Ceram, en este libro que también fue súper famoso, Las colinas bíblicas, de Eric Zeren, que este lo publicó en España el Círculo de Lectores, ya extinguido, y que por tanto es un libro difícil de encontrar. Y la arqueología de Oriente estuvo muy condicionada, por lo menos en su exposición, por la arqueología bíblica. Fijaros el subtítulo de este libro, La arqueología moderna tras las huellas de Abraham, Moisés y Jesús. El libro no trata de eso, el libro trata de la arqueología, pura y sencillamente de la arqueología. Y de él he tomado bastantes ideas para nuestro tema. Pero de los hititas encontramos también, por ejemplo, en Historia 16, este número de Historia 16 se le dedicó muy especialmente al mundo de los hititas. Y aquí escribieron estos Antonio Blanco Freijeiro, Alberto Bernabé, Manuel Vendala, que conocieron bastante bien el tema, ¿no? Claro, aquí tenéis un mapa, es que no me gusta copiar los mapas directamente y por eso no lo he puesto este. Pero este es de los mejorcitos que he encontrado, ¿eh? Sin embargo, es curioso que no señala con claridad Hattusa, ¿eh? Que es la capital del reino, ¿no? Hattusa estaba más o menos donde pone Ancuba en el centro de la imagen. Otro libro, también, pero ese es un cuaderno de una colección que publicó también Historia 16, eh, un cuaderno sobre los indoeuropeos en la colección, lo tengo citado atrás, en la colección Historias del Mundo Viejo o del Viejo Mundo, escrito por Córdoba Zoilo Joaquín, Los primeros estados indoeuropeos. Ese es un libro, es buenísimo. Esos cuadernos en general son muy buenos, son libros, ¿no?
y en realidad hacen una verdadera enciclopedia del estado de los conocimientos a finales del siglo XX. Bueno, ya he presentado un poquillo, ya sabemos de quiénes estamos hablando cuando hablamos de los hititas, ¿eh? Que no son una tribu norteamericana de indígenas norteamericanos, ¿no? No. Los hititas están en Anatolia y están a partir del siglo XVIII antes de Cristo hasta el siglo XII, y ahí es donde se muere. Bueno, ya sí voy a hablar de Suppiluliuma. Suppiluliuma I fue un rey del siglo XIV antes de Cristo, con el que el nuevo imperio hitita llegó a su esplendor. Gobernó desde 1375 a.C. hasta 1322 y sucedió a su hermano Tudhaliya, el joven, que había sido asesinado en una conspiración de oficiales hititas a la que aparece que apoyó el mismo Suppiluliuma. Hay un problema con los nombres de los reyes a veces, y sobre todo con los Tudhaliyas, que no es claro cuál es cuál, ¿no? ¿Verdad? Pero el teléfono está sonando. Bueno, creo que me estaba refiriendo a Tudhaliya y decía que los reyes que tienen ese nombre, pues no están. Hay ciertas confusiones en la documentación y entonces la numeración incluso de ellos es un poco liosa. Pero lo cierto es que generalmente se dice Tudhaliya III como hermano y antecesor de Suppiluliuma. Este príncipe, Suppiluliuma, digo príncipe porque estamos hablando de que se había sublevado contra su hermano y eso. Este príncipe había destacado ya como militar durante el reinado de su padre. Aquí he puesto un error. Y había vencido a los cascas que habían capturado la capital, Hattusa. También intervino en las expediciones que Tudhaliya había emprendido contra los reinos de Artsakh y otros vasallos al oeste del país. Tuvo conflictos con Mitanni. ¿Qué es Mitanni? Mitanni es el reino que había al lado, ¿no? En el dibujo, en el mapa este no aparece, pero Mitanni es la parte oriental. A ver si dentro de esto. La parte oriental de lo que aquí aparece como esta parte de acá, ¿no? A ver, por aquí. Esto de aquí, ¿no? Esta parte que señalo por aquí. Eso era Mitanni, que fue un imperio grande también, ¿no? Y que quizá habría que haberlo visto en nuestros temas, pero bueno. Entonces resulta que Mitanni empezó a crecer y los hititas se asustaron y tuvieron ahí un conflicto. Y Suppiluliuma pues luchó contra Mitanni. No llegó a aniquilarlo, pero sí que llegó a quitarle buenas porciones de territorio. Al subir al trono, cuando se rebeló contra su hermano, pues tuvo que enfrentarse con los aliados de Mitanni. Se ve que las ciudades de esa zona se apuntaban siempre al imperio más fuerte que hubiera por esa zona, ¿no? Y se pasaban de uno a otro, no eran demasiado fieles. Y entonces los que querían mantener un imperio, pues tenían que someterlo a veces muy duramente. Mitanni, aunque logró rechazar las invasiones, pues no llegó a desembarazarse
totalmente de los hititas. Al final, bueno, hubo una alianza y con los casitas y también pues Suppiluliuma supo enfrentar a diversos partidos internos de Mitanni y así pues debilitar al reino enemigo. Por cierto, se llamaban también Tusrata y Artatama, tienen unos nombres horrorosos, y apoyó a Artatama. El caso es que lo que aquí importa es que no solamente luchó militarmente, sino también mediante intrigas, ¿no? Y hizo que el reino de Mitanni pues se debilitara por las intrigas que él había hecho. Esta guerra se llama la Primera Guerra Siria de Suppiluliuma. Al final fue un éxito rotundo, ya que los hititas conquistaron una buena parte del territorio occidental de Mitanni y establecieron reyes vasallos en algunas ciudades importantes como Nuhase, Ugarit y Kadesh. De Ugarit también habría que hablar y quizás en algunos de los temas pues desarrollaremos un poquito más. En Ugarit se ha encontrado un archivo gigantesco que para hablar de Canaán es fundamental, ¿no? Incluso el archivo de Ugarit tuvo mucha importancia para el estudio de la lengua hebrea. Fue, sobre todo, permitió establecer con más seguridad el significado de algunas palabras que solo aparecen una vez en la Biblia, los legómenas, sobre todo en el libro de los Salmos, ¿no? Y bueno, se hicieron estudios que ayudaron mucho las tablillas encontradas en Ugarit. Esto es un poco información complementaria. A pesar de todo lo que hemos dicho, Mitanni seguía siendo siempre un grave peligro para los hititas. Algunos años después, Suppiluliuma decidió volver a atacarlo y fue la Segunda Guerra Siria. Venció de nuevo y se apoderó de la importante fortaleza de Karkemis. Karkemis fue una ciudad que también fue muy disputada siempre, porque tenía una situación muy buena, justo en la curva muy cerca de Harán también, en la curva del creciente fértil, en la mitad del camino de las caravanas, ¿no? Fijaros que, aunque todo esto se ha estudiado casi siempre como historia militar, yo creo que toda esta historia de toda esta zona del creciente fértil, sobre todo de la parte norte, habría que estudiarla mucho más como historia del comercio, y de las relaciones comerciales, porque lo que se jugaba en definitiva era el control de las caravanas y el control de la riqueza que venía de Oriente lejano y que llegaba hasta el Occidente también lejano, ¿no? La gran ruta de la seda que se estableció muchos siglos después, pero que ya funcionaba sin ese nombre por estas épocas, ¿no? Ya dijimos cuando hablábamos de Asurbanipal que los asirios habían sido más que guerreros comerciantes, ¿no? O guerreros que intentaron sostener un comercio, pasara lo que pasara, ¿no? Pero de verdad creo que es importante que no perdamos de vista este aspecto comercial que se daba en los imperios de esa época. Que es también lo que ha pasado en el siglo XX y desde el siglo XIX en Europa y Estados Unidos. Hasta qué punto son imperios militares o imperios comerciales, ¿no? Bueno,
venció por fin a Mitanni y se apoderó de Karkemich y puso en el trono de Mitanni a un rey vasallo, a Shativatsa, hijo de Tusnrata, y le impuso un fuerte tributo. Subbiluliuma fue un buen administrador, gobernó muy bien. Su imagen militar nos tapa a veces estos aspectos administrativos y organizativos que él tuvo. Tomó medidas acertadas, creó 2 virreinatos, uno en Karkemich para su hijo Sarrikusú y otro en Alepo para su hijo Telepinu. Y gracias a esta medida, Suppiluliuma pudo dedicar su energía a mantener a raya a los enemigos, sobre todo a uno de los que no hemos hablado hasta ahora, que son los cascas, que habitaban sobre todo al norte del imperio hitita. A ver si se enfoca. Creo que ahí está enfocadito, ¿no? Los veis, ¿no? Los cascas. Bueno, pues esto le dieron la lata a los hititas siempre. Suppiluliuma pudo mantenerlo a raya, pero a tranca y barranca. La división esta de los 2 virreinatos y de una cierta autonomía de las ciudades-estado que componían el imperio, pues le permitió a los hititas tener una estructura bastante sólida. Por un lado, aunque también débil, porque cuando llegó el momento definitivo no se pudo defender con facilidad. Tanto Asiria como Egipto vieron un grave peligro en la expansión de Suppiluliuma. Bueno, a todo esto no he dicho que Suppiluliuma es el que consolida el imperio nuevo de los hititas, pero lo vamos a ver enseguida. Y entonces, tanto Asiria como Egipto, pues hostigaron a los hititas mucho. Los asirios, que tradicionalmente habían tenido buenas relaciones comerciales con los hititas, quisieron ahora aprovecharse de la caída del imperio de Mitanni, apoderándose de la zona oriental de este reino. Para mantener los equilibrios de poder, fomentaron la resistencia del partido anti-hitita y revanchista que sostenía a Sujarta III en el trono de Mitanni, tras la desaparición de Shaktiwasa. A pesar de los nombres, a pesar de todo, los hititas mantuvieron el control de la zona. Kadesh, otra ciudad importantísima, ya hablamos de ella cuando hablábamos de Ramsés y precisamente hablábamos de ella con motivo de lo que ahora vamos a decir. Kadesh justo en el centro, ¿eh? Ahí. Kadesh tenía alianza con Egipto y cuando Suppiluliuma la conquistó, el faraón se dispuso a llevar una campaña militar para su reconquista. Pero Egipto, tras el gobierno de Akenatón, aunque había pasado ya un par de reyes, pues, pero estaba muy debilitado y no tuvo fuerza suficiente para vencer a los hititas. El Ramsés lo presentó, ya lo vimos, como un gran triunfo, ¿no? En el templo de Karnak. Allí bueno, ni siquiera nombra al rey hitita, pero la realidad es que los hititas se quedaron con Kadesh y tuvieron que firmar un pacto de alianza entre iguales, Egipto y los hititas, señal de que no le fue tan bien como él decía a Ramsés.
Cuando Tutankamón murió siendo casi un adolescente, pues su viuda, Nasamunsu, pidió a Suppiluliuma, vaya nombre, ¿verdad?, que enviara a uno de sus hijos para convertirse en el nuevo gobernante egipcio. Esto es una cosa que resulta extrañísima, ¿no? Y de hecho funcionó muy mal, porque el pobre muchacho fue enviado, un hijo de Suppiluliuma, fue enviado a Egipto, pero lo mataron por el camino, ¿no? Era un disparate aquello. No obstante, indica cómo los egipcios veían en los hititas una fuerza que les podía apoyar y que era mejor tenerlos como amigos y aliados que como enemigos, ¿no? Eh, Suppiluliuma envió entonces una expedición de castigo contra Egipto, se hizo con varias ciudades de Canaán sobre todo, y capturó muchos prisioneros. La confrontación duró en adelante mientras permaneció el reino hitita. Uno de los hitos de esta rivalidad fue la batalla esta que hemos dicho de Kadesh, y pudo ser en la que Ramsés II pudo ser mantenido a raya a pesar de que su propaganda, como ya hemos dicho muchas veces, la presentara como una gran victoria. Suppiluliuma murió de viruela, no murió en la batalla. Los egipcios trajeron la viruela al imperio hitita y el mismo rey murió de esa enfermedad que tanta lata dio hasta que descubrieron la vacuna a finales del siglo XIX, ¿no? Todos los de mi edad tenemos aquí una marca de la vacuna contra la viruela. Bueno, pues San Suppiluliuma no le pusieron la vacuna y se murió de viruela. La epidemia la habían traído los hititas por medio de los prisioneros de guerra. A Suppiluliuma le sucedió su hijo mayor, Arnuwanda II, y los otros dos hijos que había puesto como virreyes se mantuvieron en sus virreinatos de Kadesh y de Karkemish y Alepo. Y hasta aquí, pues, lo que sabemos de este personaje. Como veis, de este personaje sabemos poco en el nivel de su vida, podríamos decir, privada o personal. Conocemos su aspecto administrativo, organizativo, guerrero, de reconstrucción del imperio, y sobre todo ese nombre tan curioso, ¿no? Bien, para que lo situéis en el tiempo y en el conjunto de los reyes, os he colocado aquí una lista de reyes hititas que la he tomado de la Wikipedia, pero la he confrontado con lo que dice Córdoba Zoilo y con lo que dicen en otros sitios y bueno, veo que está bien documentada y que se puede mantener, no tiene más historia. Por cierto, después le he hecho algunos cambios en cuanto a que he distinguido el imperio antiguo, lo he puesto en azul, mientras que el imperio nuevo lo he puesto en verde. Así no se nota mucho, pero en el papel sí se ve claro, ¿eh? Los dos colores. Y creo que puede ayudar en definitiva. Sobre todo para orientarse cuando estás muy perdido, mira un poco la lista que te puede ayudar. Y vamos a hablar ya un poco de la historia de los hititas. Mirad, en la Biblia encontramos muchas referencias a unas tribus que habitaban en Canaán a finales del segundo milenio antes de Cristo, y se les llama hititas o eteos, ¿no? Esta palabra tiene un problema, y es que la palabra en realidad se refería solo a uno de los pueblos que componen toda la amalgama de lo que luego hemos llamado los hititas. Es algo así como con Holanda, ¿eh? Y los Países Bajos, ¿no? Pero bueno,
El hecho es que la Biblia les llama los hititas, los eteos. Ya en Génesis, cuando habla de los pueblos, le dice a Abraham: a tu descendencia le daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el gran río Éufrates. Los quemitas, quemicitas, calmonitas, hititas, pericitas, refaitas, amorreos, cananeos, girgaseos y jebuseos. ¿Veis? Que entre una amalgama de pueblos, que eran en realidad pequeñas tribus casi, ¿no? Pero que cada una de ellas tenía unas peculiaridades muy marcadas en toda la zona. Bueno, pues entre ellos estaban los hititas. La referencia más famosa es la que se hace cuando se habla de Urías, al que David hizo asesinar, poniéndolo en primera línea de batalla, ¿no? Cuando estaban en guerra con los amonitas, y para quitarle a su mujer, ¿no? Y le llama Urías el hitita. A partir de ahí descubrimos una cosa, que esta gente, ya acabado el imperio hitita, pues formaron grupos de gente que se sometían a diversos reyes, eh, que eran a veces más o menos mercenarios, ¿no? Que eran pueblos sometidos por otros reyes más poderosos en otras ocasiones. Pero esto ya es mucho después, porque David es del siglo XI, ¿eh? Y hemos dicho ya, y ahora después lo volveremos a repetir, que el imperio hitita en el siglo XII a.C. ya colapsó. Bueno, pero en general se habla de estas tribus en la Biblia como residuos de los pueblos cananeos, y no se les dio importancia a lo largo de los siglos, a lo largo del estudio de la Biblia. Sin embargo, a partir del siglo XIX nuestro, después de Cristo, no se sabía nada de esta gente, pero empezó a descubrirse. En 1829, Champollion, en los murales del templo de Karnak, descubrió con sorpresa el texto del tratado entre Ramsés II y un pueblo igual en poder a los egipcios, que solo se conocía por las citas bíblicas que hemos dicho. ¿Cómo era posible que un reino que hablaba de igual a igual con Egipto no fuera conocido? Pero él se encontraba con ese mural. Aquí tenéis la foto del mural. En la foto así no se ven los dibujos. Bueno, pues está escrito en jeroglífico, y ahí lo tenéis. Hay una copia también de este tratado en letra cuneiforme, de tipo acadio, que también es muy conocida. Y se han podido comparar las dos versiones del tratado. Champollion ya leía los jeroglíficos en este momento que estamos hablando, y se sorprende de ver que allí en Karnak pues tenía el tratado entre Ramsés y los hititas. En 1834, otro arqueólogo, Texier, cerca de la aldea turca de Bogatskoy, descubrió los magníficos restos de una enorme ciudad, y no la supo identificar bien. La describió, habló de sus murallas, pero no se dio cuenta de que estaba en la capital de los hititas, en Hattusa, la gran capital de los hititas. Acordaros de ella, Hattusa, donde ahora está Bogatskoy. Allí se descubrieron luego, más adelante, miles de tablillas escritas en acadio con
alfabeto cuneiforme, pero entre esas tablillas ¿eh? iban muchas escritas en lo que dieron en llamar la lengua de Arsagua, que no la conocían. Allí se veía escrito, no sabían lo que ponía, no lo sabían interpretar. ¿Qué lengua es esta, no? ¿Qué lengua extraña es esta, no? Pero poco a poco empezaron los estudios sobre esa lengua, precisamente porque ya se contaba con esta escritura en cuneiforme acadio. Y aunque se tenían los jeroglíficos hititas, eso tardaron más en descifrarse. El caso es que poco a poco se fue leyendo y se descubrió que era una lengua indoeuropea. Bueno, de los indoeuropeos hablamos enseguida. Era una lengua de origen indoeuropeo. Tened en cuenta que nosotros hablamos indoeuropeo a través del latín. El latín es uno de los lenguajes derivados del indoeuropeo. Lo mismo que otros muchos. Ahora hablamos de eso. Bueno, pues la lengua de esta zona era una lengua indoeuropea. Pero el que trabajó mucho en su desciframiento fue un checo, que por cierto por entonces era oficial del Imperio Austrohúngaro. Era un señor que se llamaba Hrozny. Y fue un gran lingüista. Pues bien, él se dio cuenta de que el pueblo que hablaba aquella lengua adoraba a dioses que tenían nombres védicos. Es decir, se dio cuenta de que los nombres de los dioses de la India, del norte de la India, coincidían con los dioses de este pueblo. Y por otra parte, las palabras de esta lengua coincidían con palabras del alemán, ¿no? Y del latín. Es decir, empezaron a descubrir ese idioma indoeuropeo que tuvo una extensión inmensa, aunque ya desde siempre muy dividido. ¿Quiénes eran los indoeuropeos? El descubrimiento de los hititas se relacionó enseguida con el descubrimiento del sustrato indoeuropeo, cuya influencia acabó por extenderse desde la India hasta el occidente de Europa, hasta Irlanda, según se había postulado ya en 1786, a finales del siglo XVIII, por William Jones, y se ha discutido mucho el origen de estos pueblos indoeuropeos. Actualmente casi todos están de acuerdo de que el núcleo originario estaba en Ucrania. Y desde ahí se extendieron hacia el este hasta llegar a la India y hacia el oeste hasta llegar a Irlanda. Pero claro, en todo ese proceso de irse de un lado para otro, la lengua fue dividiéndose, fue evolucionando, y las lenguas indoeuropeas, pues desde muy antiguo están muy divididas, son lenguas diversas, ¿no? Pero vamos, se puede ver un sustrato indoeuropeo básico, ¿no? Fundamental. Y no solo las lenguas, sino también algunos aspectos culturales. Por ejemplo, identificar a la luna con un toro por los cuernos, ¿no? Y hablar de la influencia de la luna en el clima y en el tiempo atmosférico, ¿no? Son detalles culturales propios de los indoeuropeos, seguramente graves. El autor de Yo Claudio, ¿verdad? Pues Robert Graves hablaría con mucho interés y describiría ampliamente todo lo relativo a la diosa blanca, la luna.
que tuvo luego después una masculinización. De hecho, en alemán Luna es masculino. Bueno, hubo un pueblo indoeuropeo, o por lo menos muy influenciado por ellos, que formó un imperio en el centro de Anatolia y su poder llegó a ser tan grande como el de los asirios y los egipcios. Los pueblos indoeuropeos, antes de su separación, tuvieron una cultura común y una lengua que se fue diversificando. Ramas del árbol indoeuropeo fueron el idioma hitita, el sánscrito, el eslavo, el germánico, el griego, el latín. Son ramas de ese árbol indoeuropeo, ¿no? Pero así, hablar indoeuropeo, todo el mundo del indoeuropeo antiguo no se dio. Fue evolucionando conforme se fue extendiendo. Una aportación decisiva a la cultura indoeuropea, de la cultura indoeuropea, fue la metalurgia y junto a ella la domesticación del caballo y el uso del carro para la guerra. Es importante en esta cultura el culto a los grandes personajes muertos, o más bien en etapas previas a esta cultura, cuando se construyen grandes túmulos para enterramientos. Aunque entre los hititas no encontramos eso. Bueno, el pueblo que formó un gran imperio en Anatolia en el siglo XVIII a.C. fue el pueblo hitita, en el cual se distingue un sustrato antiguo de origen desconocido de muchos pueblos. Creo que ya he dicho antes que incluso hay oraciones en lenguas muy diversas y poco conocidas, ¿no? Entre las que utilizaron en el culto los hititas, lo cual indica que eran pueblos muy variados que hablaban muchas lenguas. No llegaron a estar unificados plenamente nunca, pero esta lengua hitita tuvo una importancia fundamental entre ellos. Establecieron su capital en Hattusa y en el momento de su máxima extensión ocuparon Anatolia, el norte de Siria, el norte de Mesopotamia y Chipre en gran parte. Y empezaron a extenderse hacia el sur, llegando a Canaán, con lo cual chocaron con los egipcios. Sorprendentemente, este imperio quebró y desapareció de la historia bastante bruscamente hacia el año 1200, al final del siglo XIII, comienzos del siglo XII a.C., como consecuencia de las invasiones de los pueblos del mar, a los que les dedicaremos un espacio dentro de pocos días. La historia hitita se divide en dos grandes periodos, conocidos como Imperio Antiguo e Imperio Nuevo, y separados por una breve edad oscura en la que el Imperio Antiguo decayó y se gestó el Imperio Nuevo. Antiguamente se hablaba Imperio Antiguo, Imperio Medio, Imperio Nuevo, pero el Imperio Medio como tal no existe. Es una decadencia del Imperio Antiguo que gesta el nacimiento del Imperio Nuevo. El Imperio Antiguo tuvo su origen en un rey llamado Labarna. De hecho, los reyes a veces llamaban el Labarna, ¿no? Como César, ¿no? Como Herodes también. Bueno, pues este rey Labarna se suele poner el primero en la lista de los reyes hititas y es el que da origen al Imperio Antiguo. Extendió su poder hasta Alepo, en el norte de Siria, y estableció su capital en Hattusa. Durante el Imperio Antiguo ha llamado la atención una institución hitita, que es la del Panku, o Consejo de Nobles,
que tenía poder para deponer al rey, sobre todo cuando el rey había atentado contra los medios, contra los miembros de la dinastía propia. Los reyes antiguos estaban muy indefensos siempre frente a sus familiares y por eso hacían generalmente una limpia de familiares cuando llegaban al trono. Bueno, pues entre los hititas, para evitar eso, se estableció ese consejo de nobles que se llamaba el Panku, que venía a ser una asamblea que llegó a tener más poder que el mismo rey en algunos momentos. Bueno, ya cuando ya se ponen románticos los historiadores, hablan de democracia y me parece que es excesivo. En el siglo XVI comenzó un periodo de decadencia en el que se produjo poca documentación, aunque de lo que hay se deduce que hubo una gran inestabilidad dinástica. Es decir, que se mataban los reyes unos a otros, que daba gusto. El Imperio Nuevo empezó con una recuperación en el siglo XIV, gracias sobre todo al rey Tutalilla III, que se consolidó en el reinado de Suppiluliuma, que venció a Mitanni y llegó a tratar de igual a igual con los egipcios. A primeros del segundo milenio antes de Cristo, empezó a desarrollarse en torno al oeste y al sur del mar Caspio la domesticación del caballo y de la equitación para utilizarla como fines guerreros. Es decir, la caballería ya a partir del principio del segundo milenio. Los hititas la aprovecharon sobre todo para los carros. Los carros hititas se hicieron famosos porque llevaban ruedas de 6 radios. Luego los asirios las perfeccionaron, hicieron ruedas de 8 radios que eran más fuertes. Pero estas ruedas de 6 radios ya tenían, le daban ligereza a la rueda. Y en el carro iban 3 personas normalmente. Iba un combatiente que llevaba arco y flechas y lanza, iba un escudero y iba una auriga, el que dirigía el caballo. De esa manera tenían una efectividad militar muy grande. Después de Suppiluliuma I, Mursili II tuvo que defender el legado de su padre. Venció al reino de Arsagua y se defendió de los ataques de los Cascas, de los que creí que iba a hablar más, pero al final no he hablado casi nada. Los Cascas fueron los que estuvieron molestando continuamente a los hititas desde el norte. Todos los reyes tuvieron que hacer expediciones contra los Cascas. Las tensiones con Egipto y con Asiria tuvieron su momento culminante en la batalla de Kadesh, en la que Muwatalli II, al que Ramsés ni nombra, pero que fue el que consiguió defender Kadesh, logró detener el ímpetu del faraón, con el que acabó firmando un tratado de paz que frenó la expansión de Ramsés II. Pronto el reino entró en una fuerte crisis debido a revoluciones internas y a sublevaciones. Los asirios arrebataron grandes porciones y cuando subió al trono Suppiluliuma II, entonces, por sorpresa, a primeros del siglo XII a.C., se desencadenó la gran crisis de las invasiones de los llamados pueblos del mar, que fueron unas invasiones que afectaron a todo el Oriente Antiguo, incluso hasta Egipto, al que dejaron debilitado ya para siempre. Pero en el caso de los hititas
no es que lo dejaran debilitado, es que acabaron con el imperio. De todas maneras, después de aquellos episodios quedaron todavía restos por todo el norte de Siria, por Canaán, son los reinos neohititas y también todos estos personajes hititas de los que habla el Antiguo Testamento. El caso es que en el siglo octavo los asirios ¿eh? ya hicieron una limpieza general y de los hititas no vuelve a hablarse. Desaparecen de la historia por un montón de siglos, ¿no? Hasta que en el siglo XIX, bueno, ya en el siglo XVIII algo, finales, empiezan a tener cierto interés. Y a finales del siglo XIX se encuentra ya Hattusa y ya se encuentran multitud de tablillas, se interpreta el idioma, se leen los jeroglíficos, empiezan a ser conocidos y hoy día, sorprendentemente, pues tenemos un conocimiento de los hititas bastante amplio y, como digo, sorprendente, casi milagroso, porque resulta sorprendente que pudiera llegar a conocerse tanto de un pueblo que había sido prácticamente desconocido. Y con eso pues acabamos este tema dedicado a estos reyes. Si queréis informaros más, el cuaderno de Córdoba Zoilo, los primeros estados indoeuropeos, es un gran libro, es un cuaderno, pero en realidad es un libro. El libro de Cerán, que ya os he dicho, ¿no? Este de Cerán, El misterio de los hititas, también informa mucho. En las colinas bíblicas tenéis una buena información y en general en la Wikipedia hay una información bastante buena en general acerca de los hititas. Y ya está. Espero que os interese este tema.